voy a robar unos segundos, porque en esto que nos hemos puesto todos a sacar cuentas, yo me he dado cuenta también que ya soy mayor de edad en mi relación con AES y salud, ya llevo 18 años, con lo cual quiere decir que puedo hablar bajo mi absoluta responsabilidad. Papá, quédate tranquilo. ¿Qué visión voy a dar y qué es lo que queremos ver? Yo pertenezco a ese tercer grupo que estamos en este tipo de asociaciones que tenemos, por un lado, los economistas que marcan las restricciones, por otro lado, los médicos que dicen lo que tenemos que hacer, y después estamos los contadores que tenemos que llevarlo adelante. O sea, somos los que después tenemos que hacer que las cosas sucedan. Entonces es una visión diferente, pero nadie nos quiere mucho, pero habitualmente nos necesitan, lo cual es importante. Entonces, como van a ver ustedes ahí en la presentación, están los 4 escudos de las 4 entidades. Obviamente eso no significa que yo pertenezca, y desde ya pido disculpas a las 4 entidades por utilizar el escudo sin pedir permiso, pero sí son las 4 entidades multilaterales que han trabajado con el Ministerio de Salud en este periodo que estamos viendo, que es 2015, perdón. ¿A dónde vamos a apuntar? Un poquito les voy a contar de dónde partimos. Es muy lindo ver a muchos de los que protagonizamos o de los que trabajamos desde ese origen sentados de ese lado, con lo cual es muy lindo ver a la gente que lo hizo, y también es un desafío porque es explicarle a alguien que sabe, lo cual es más difícil todavía. Pero lo que sí vamos a ver, ¿qué se hizo? ¿De dónde partimos? ¿Qué se hizo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los costos también que tiene todo esto? Y después llegar a una discusión sobre realmente si tiene sentido, sumándome a lo que decía Rafael respecto del endeudamiento para gasto corriente o no. Es una discusión muy larga que hemos dado en muchos lugares. Y sí, sabiendo que iba a estar Hernán en la mesa, no puse los resultados de lo que es los resultados de lo que es el programa de Fonplata, porque sabía que lo iba a exponer él. La cartera de salud creció en este periodo, realmente la cartera de financiamiento externo se triplicó en este periodo. Realmente es un monto muy importante y es de las carteras más importantes en nuestra región, sobre todo para el sector social. ¿Cuál era la situación en el 2002? No me voy a meter en cuál era la situación del país, sí cuál era la situación del ministerio. En ese momento no había leche, no se le pagaba las vacunas OPS, no teníamos medicamentos antirretrovirales, no estábamos teniendo insumos para reactivos de diagnóstico. Era toda una serie de restricciones y necesidades que se vio cómo salimos y cómo resolvemos. Ahí es donde hubo un acuerdo que se hizo. Varios préstamos, se reasignaron fondos, algunos préstamos ya estaban dentro del ministerio, como ser el PROAPS, que era con el BID, un préstamo para reforma de la atención primaria, o por ejemplo el Vigía, que era un préstamo para epidemiología, que con el efecto devaluatorio, en pesos, quedaron totalmente sobredimensionados y venían con un cierto nivel de subejecución. Lo mismo pasaba en otros ministerios con otros proyectos. Entonces se determinó y se hizo un esquema de lo que se llamó la emergencia sanitaria, donde se reasignaron todos esos fondos y se empezaron a administrar en conjunto para poder paliar y solucionar todos estos temas, todos estos faltantes que estábamos teniendo. ¿Eso qué implicó? Implicó una serie de logros sanitarios que voy a ver, porque habitualmente nosotros hablamos de cómo son las cuestiones en términos económicos, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que está haciendo? Acá hay un tema en VIH, obviamente la caída de la tasa de infección. A ver, una cuestión. Soy contador, soy gallego, tampoco soy tan cuadrado. No voy a intentar decir que todo es unicausal, monocausal, no. Hay diferentes. Yo lo que voy a plantear acá son todas las cuestiones en las que el financiamiento externo trabajó en Argentina y sí estoy convencido que tuvo injerencia en muchas cosas. Por ejemplo, a mí una de las curvas que más me gusta es la del tema de la transmisión vertical en HIV. ¿Por qué? Porque es una de las pocas que tenemos con esta pobreza institucional y cultural nuestra para el registro. Es una de las pocas que tenemos toda la serie histórica desde la aparición de la epidemia hasta el momento, tenemos toda la información, sabemos todo lo que sucedió. Y además, si ustedes ven desde el pico hasta donde cae, eso no es naturaleza. Hay acciones que pueden tener que ver con acciones de la naturaleza, un año llovió más, un año llovió menos, puede tener que ver con más o menos frío. En transmisión vectorial es trabajo del sistema. Implica tener un sistema que identifique y que ubique a la madre. Implica tener reactivos de diagnóstico para poder diagnosticarla. Implica tener medicamentos antirretrovirales y otros medicamentos para poder tratarla. E implica cuidar al niño para que no tenga la enfermedad. Esa caída es toda una caída de trabajo del sistema.
Ahí participaron del proyecto Vigía, el proyecto Lucida, el proyecto FESP, o sea, todos los proyectos que fueron aportando diferentes cuestiones para el financiamiento de las acciones que llevaron adelante los programas. En el tema de inmunización, ustedes saben que tenemos uno de los calendarios más amplios y ha habido también, partiendo desde el origen, donde, como les decía antes, llegamos a utilizar fondos de financiamiento para el pago OPS de las vacunas en el año 2002 y 2003. No es chiste. Lo tuvimos que hacer, se hizo y menos mal que lo hicimos. Otros países han dejado en alguna situación, me tocó estar en un país en Centroamérica, donde por 2 años no se le pagó OPS y hoy la discusión es qué hacemos con esas 2 camadas. ¿Las buscamos o ya está, las perdimos? O sea, no es chiste. Se decidió, se hizo y tenemos una serie de logros de enfermedades que han desaparecido, de casos que hay. Y acá también hay un tema que a mí me gusta mucho plantear, porque es una definición también de política sanitaria, como fue el tema de la vacuna contra la hepatitis A, donde hubo una discusión muy seria con nuestros amigos del Banco Mundial, con algunos, y que fue muy buena en su momento, donde se planteó en el 2005, se planteó la necesidad de decir, bueno, ok, la vacuna tiene un precio, no podemos pagar las 2 dosis. Se hizo una serie de estudios y se dictaminó que con la primera dosis solamente se llegaba a un nivel de inmunización más que interesante y más que suficiente. Se hizo el proceso, se discutió y finalmente a mí tuve la suerte de que me tocaba escuchar a Margaret Chan, directora de la OMS, felicitando al país por haber tomado esa decisión y recomendando al resto de los países que utilizaran la estrategia de una dosis para la vacuna. Eso provocó que no hubiera más trasplantes, una serie de cuestiones. O sea, son las cosas como dijo Ginés. Yo también en estos 18 años acá ya estoy inoculado con un optimismo insoportable. Así que son las cosas que realmente podemos ver. Dengue. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el dengue el financiamiento internacional? Y ha tenido mucho que ver. Porque después de la epidemia, después del episodio de 2009, donde llegamos a tener muertos, hubo mucho financiamiento en compra de camionetas, equipos de fumigación, acciones de capacitación, acciones de promoción en cada uno de los lugares, los viejos operativos de descacharreo. Todas esas situaciones llevaron a que durante todos estos años la temática dengue desapareciera en cierta medida. Está bien, hay años mejores, o sea, seguro no hay epidemiólogos acá, me van a decir, sí, hay ciclos, cada 4 años vos tenés... Ok, sí. Pero guarda también que durante esos periodos, mientras nosotros estábamos con muy bajo nivel de casos y sin muertes, nuestros vecinos seguían teniendo casos. O sea, Bolivia, Paraguay, Brasil seguían teniendo muchos casos, seguían teniendo muertes. Y lo único que no pusimos fue una red en la frontera para que el mosquito no pase. Pero realmente hay acciones y es una demostración que las acciones funcionan y que se puede trabajar el complemento de lo que es un programa permanente del Ministerio con financiamiento extra para poder ejercer las acciones. Tasa de mortalidad infantil, ya estamos en el 10,6. La previsión, la presunción, lo que esperamos todos es que 2015 puede estar en el dígito. Ahí obviamente tampoco voy a decir que todo tuvo que ver, pero sí seguramente tuvo mucho que ver todas las tareas y todas las intervenciones de prevención y promoción que hizo el Plan Nacer desde 2004. O sea, hay un trabajo y hay una experiencia que es, yo creo que de los años en el Ministerio, una de las cosas en términos organizacionales más lindas que me tocó ver y más eficiente fue el tema de cardiopatías congénitas. El programa de cardiopatías congénitas es un ejemplo increíble porque ¿qué demuestra? Como es la lógica, algún resumen muy cortito, es un programa por el cual se relevó la capacidad de prestación que teníamos en diferentes prestadores en la Argentina. O sea, no nos olvidemos, partíamos de listas de esperas de 8 meses. Con chiquitos que morían en el camino. Se relevó, se ubicaron 17 centros. Esos 17 centros se relevó qué equipamiento necesitaban. Ok, se le dio el equipamiento. Se dio entrenamiento en el Garrahan a los cirujanos que trabajaban ahí y entonces se armó un fondo fiduciario que administraba la UFI, donde cada provincia ponía una parte de su dinero, lo dejaba en ese fondo y con esos fondos se pagaba por prestación a los efectores que iban haciendo. Y se creó un centro coordinador en el Garrahan que era el que monitoreaba y el que manejaba las derivaciones, con lo cual había una estructura muy lógica. Todo esto, antes hablaban de Suecia, esto parecería que funcionaba en Suecia, esto pudo funcionar en Argentina contra nuestro sistema fragmentado y pudimos hacer que
un chiquito que tenía un problema de cardiopatía en el Chaco no tuviera que venir a Buenos Aires, sino que pudiera ir a Corrientes. Con lo que sabemos todos que significa que un ministro provincial de Chaco deje que su paciente y su dinero vaya a Corrientes. O sea, era toda una lucha cultural importante que se dio y que funciona excelentemente bien. Se redujo la lista de espera. Hoy solamente hay en lista de espera chicos que no están en condiciones de ser operados. Y una segunda externalidad muy importante, que eso me la comentó Fina Rodríguez, la directora del Garrahan, que es que los cirujanos especialistas del Garrahan pudieron mejorar su capacidad de resolución de los problemas más serios. O sea, la baja complejidad. Entendamos que estamos hablando de baja complejidad en corazones de bebés. Entonces, la baja complejidad se operaba en los regionales y los cirujanos del Garrahan se dedicaban a lo realmente importante. Y entonces ahí mejoró la sobrevida y mejoró la capacidad. Yo creo que ese es un ejemplo del cual estamos súper orgullosos de haber sido parte y muchos están acá de los que lo llevaron, los que lo crearon y lo llevaron adelante. Remediar es mucho más, o sea, porque si uno pregunta qué es remediar, todo el mundo va a contestar programa de entrega de medicamentos gratuitos en los centros de atención primaria. Es eso, que no es poco, pero es mucho más. Remediar es capacitación en uso racional de medicamentos. Remediar es cambiar la lógica logística, perdón por la duplica, como dicen los chicos. Cambiar la lógica de distribución. Remediar es brindar herramientas a los médicos. Remediar es capacitación de médicos comunitarios. En todo esto y muchas más cosas que tuvieron también el financiamiento del BID. O sea, hasta ahora estuvimos viendo nacer, post-sumar, financiamiento Banco Mundial, FEST, financiamiento Banco Mundial, remediar redes, como vamos a ver ahora, financiamiento BID. Fonplata también estaba también Fonplata con el programa para eliminación de la transmisión vectorial, poder llegar a la certificación de OPS. Pero además, remediar no solo era, como repito, que no es poco la entrega de medicamentos, una estructura lógica de investigación y de generación de conocimiento. O sea, hoy remediar estaba con el nuevo código que tenemos cada uno de nosotros en nuestro DNI, más un código que tiene la cajita de medicamentos, con un escáner hay dispensa electrónica de medicamentos en cualquier lugar del país. Y tenía, aplicando a la transparencia, una página donde uno podía conocer el estado del lugar donde estaba cada botiquín en cada momento y cómo lo iba a recibir. O sea, repito, entregar medicamentos es mucho, no es poco, pero remediar es mucho más. Y tiene mucho más y realmente es una experiencia increíble. Redes también es cambiar la lógica, son las cosas que tenemos que hacer. O sea, como vamos a ver también, ya se habló de no transmisibles y hablamos de cuestiones, como vamos a ver más adelante. Entonces dicen, bueno, no es tema de agenda para los ministros provinciales. Y la verdad que es lógico que no sea tema de agenda. Los ministros provinciales tienen una serie de urgencias, que el tipo está preocupado porque no tiene anestesistas al día siguiente, o porque no tiene insumos, o porque tiene un paciente que... Lo que va a pasar dentro de 15, 20 años, y la verdad, ahí es donde tenemos que jugar el rol nosotros. Ahí es donde nosotros podemos, desde Nación, incorporando recursos, incorporando lógica, poder mejorar el sistema. Redes ha hecho cambios culturales impresionantes que están todavía en pequeña escala, pero que se van extrapolando. Hay también cuestiones en cuestiones ambientales donde se trabajó en elaboración de guías y en residuos patológicos, o sea, una serie de cuestiones como el Instituto del Cáncer también. Todo esto tuvo financiamiento de diferentes proyectos o tuvo metodologías de trabajo con el PNUD y todo. O sea, realmente hay muchas cuestiones. Acá hay una que es muy simple, por aquí, la evaluación de tecnología de salud. Cuando se arma la red ARETS y cuando se arma la unidad coordinadora, que ahora que estamos todos atrás de qué va a pasar con la ley de la agencia de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, el Ministerio ya venía trabajando en evaluación y en coordinación de información. Y la verdad que esto surge en un momento, viene el director de calidad y me pregunta, José, no tengo forma de contratar las bases de datos necesarias y las revistas necesarias para poder hacer los análisis. Y con los mecanismos que teníamos de financiamiento de PNUD pudimos hacerlo y eso fue lo que disparó. O sea, cómo a veces pequeños hechos provocan que podamos tener herramientas. No transmisibles. El desafío es infernal, o sea, todos sabemos cómo está. Por suerte está hoy en marcha un proyecto muy bueno, muy interesante con el Banco Mundial, donde está relanzando y donde tenemos mucha
esperanza y mucha fe puesta en el punto como para poder llegar. Ahí tenemos algunas acciones que se venían llegando en no transmisibles como para ver, menos al más vida, o sea, modificaciones del Código Alimentario, o sea, todas cuestiones que pueden ir llevando y donde participó el financiamiento. No solamente quedarse en financiamiento, si miran aquí los dos puntos fundamentales, está la evaluación y la innovación. Innovación, si se fijan, cómo cambió la matriz de cómo se hacían las transferencias, cómo creció las transferencias por resultados versus lo que eran las transferencias de bienes de consumo. Entonces ahí es donde estamos buscando innovar y donde estamos evaluaciones de impacto, programas como para saber bien qué se trata y documentarlo. Es el problema que tenemos muchas veces que no terminamos documentando las cosas. Todo esto, ¿cuánto cuesta? Es la vieja discusión. Ahí ustedes tienen los costos administrativos, porque siempre se dice que el financiamiento internacional tiene un costo muy alto. Si ustedes ven en la primera línea roja es lo que era el costo administrativo de la UFI, que es un porcentaje bajísimo. Esos son porcentajes en términos de ejecución anual, no de cartera, en términos de ejecución. A eso entonces dijimos, bueno, no nos mintamos nosotros mismos, agreguemos lo que son los costos administrativos de cada programa. Y como ven, en ningún caso supera el 5%, lo cual es una tasa absolutamente razonable para administración de este tipo de proyectos. Ahora, la gran pregunta que uno no puede evitar estando hablando en economía de la salud. Endeudarse para gasto corriente. Un poco lo planteó Rafa recién. Y la verdad es que si uno analiza las razones por qué no, hay millones de razones. O sea, casi toda la biblioteca dice que no tiene sentido endeudarse para gasto corriente. Yo voy a plantear mi posición de por qué sí, cuál es la idea. En su momento hubo un tema de balanza de pagos. O sea, y fue en el 2002 cuando se empezó, y después en otro periodo de Argentina, donde la única fuente de ingreso de dólares era lo que provenía de multilaterales. Entonces ahí se buscaba el reemplazo. Esto también tiene que ver con el carácter fungible del dinero. O sea, mientras nosotros hagamos inversión con fuente de Tesoro Nacional, endeudarse para gasto corriente estaría compensando y estaría cambiando el rubro. Es un punto. Mecanismos de contratación es otro punto, los procedimientos, otra necesidad. Mejora y da posibilidades. Ustedes me dicen, sería mucho más lógico que tuviéramos una ley de compra del Estado que fuera más rápida y más eficiente. Sí, probablemente sería más lógico, pero lo que tenemos y lo que podemos hacer es esto. Y otro tema fundamental es también lo que hablamos antes, que es programas que tengan una fecha cierta o el inicio de un programa, el inicio de una actividad y el diseño. ¿Por qué? Y por las posibilidades que uno tiene para contratar gente, que uno tiene para generar espacios nuevos. Es realmente, yo soy un convencido que se puede. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el ciclo del proyecto? Y bueno, ahí yo creo que hay un análisis caso por caso de la situación, de cómo es y cuándo conviene. Hay cuestiones que conviene seguir largo plazo, hay cuestiones que decir. Yo creo que no hay un tema de dogmático en esto que se pueda decir este es el límite, sino que soy un convencido del análisis caso a caso. Esta es la visión, es mi visión, y como digo que no hay que ser dogmático para un lado, tampoco hay que ser dogmático para el otro, así que seguramente va a haber críticas y va a haber opiniones contrarias, las cuales serán bienvenidas y espero estar en condiciones de poder discutirlo. Así que muchas gracias.